Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de febrero de 2020. Comenzamos con indicadores dados a conocer el pasado viernes. Generación de empleo en Estados Unidos, 225,000 puestos de trabajo. Tasa de desempleo aumentó por dos eventos. El primero, una mayor participación de la población en búsqueda de trabajo o más activa. Y número dos, unas revisiones de la generación de empleo durante todo el año 2019 a la baja, 500,000 menos en puestos de trabajo de lo que se había calculado inicialmente. Con respecto también al día viernes, las perforaciones activas no descendieron, se ha estabilizado cuarta semana consecutiva. En la anterior han sido de 676 perforaciones y ya el día de ayer en China se van a conocer las cifras de inflación al consumidor, se aceleró más de lo que el mercado había anticipado, del 4,5 al 5,4%, año nuevo lunar, uno de los factores que determinó este impulso de la inflación al consumidor, precios de alimentos, nuevamente, coronavirus, etcétera, etcétera, inflación básica en China se mantuvo en el 1,5%, por eso no creemos que vaya a modificar los planes del Banco Central de este país de querer irrigar más liquidez para hacer frente a este tema de el virus y la afectación en la dinámica económica. El día de hoy tenemos indicador de confianza en Europa, descendió un poco más de lo anticipado en el mes de febrero, pasando de 7,6 a 5,2. Y en los Estados Unidos, declaraciones de miembros de la Reserva Federal, Maridali, Patrick Harker, entre otros. Con respecto a los mercados accionarios, hoy, el viernes pasado cerró en terreno negativo el Standard & Poor's 500, un retroceso del 0,5%. Hoy el índice europeo Stoxx 600 caía cerca del 0,3%, pero se ha moderado en los últimos minutos. Y esta semana los futuros en Estados Unidos están abriendo con una relativa estabilidad, un descenso de solamente 0,1%. En Europa hay una dinámica mixta hoy, con mercados como Londres, París y Frankfurt descendiendo 0,2, 0,3% aproximadamente. España y Holanda estables y valorizaciones en Suiza, Italia, Luxemburgo y Suecia. Es decir, el anuncio de que ya se superó la cantidad de víctimas del SARS por parte ahora de este coronavirus no está afectando de manera importante la dinámica del mercado accionario, pero pues obviamente queda un poco de duda sobre el alcance y el impacto del mismo. Capital Economics, una importante firma independiente de análisis de mercados, calcula que el PIB mundial será 280 billones de dólares menos durante este primer trimestre del año, pero que eso se irá recuperando hacia el año 2021. Mientras tanto, el día de hoy en Europa, el sector más débil, nuevamente, sector petrolero, ya veremos una de las razones por las cuales está ocurriendo este tema. Como manifestábamos previamente, ya vamos más de 40,000 infectados por este tema, más del 97% están en esa región de Wuhan, en China, y 910 víctimas mortales. Un modelo matemático de un instituto en Londres calcula que el número de infectados crecerá hasta los 500,000 en la ciudad de Wuhan o en esa región, antes de poder confirmarse ya la contención del mismo, y esto debido pues a lo que ha ocurrido en la historia con otros virus. Esto quiere decir que 1 de cada 20 habitantes de Wuhan se verá afectado o infectado más bien por este virus. Y en el crucero que está en Yokohama ya van 130 infectados de los 3,700 pasajeros. Entonces, lo que nos confirma esto es la dificultad, de alguna manera, de, por un lado, identificar todos los casos de manera rápida y segundo, de limitar el contagio. Si bien es cierto, pues no es, o parecería ser no ser un contagio acelerado hacia toda los pasajeros y toda la tripulación, el tema o el hecho de que se demore tanto tiempo en confirmarnos hasta dónde avanza el virus en supuestamente un sitio que está en cuarentena, pues es lo que preocupa para este corto plazo. Con respecto a otros hechos, ya recuerden que a partir de esta semana se reactivan las operaciones en varias compañías en China, pues se había decidido para como medida de contención de transmisión del virus, extender estas celebraciones del Año Nuevo. Esa compañía, Honghai, que es la anterior Foxconn, recibió autorización para que una de sus plantas en la ciudad en una ciudad diferente a Shenzhen,
reactivar operaciones. Son 16.000 operadores o empleados que van a volver a labores. Tesla también, en compañía con el gobierno chino, reiniciará o reactivará más bien su planta en Shanghai. Obviamente, dependiendo de lo que vaya ocurriendo poco a poco, mantendrá la producción o no. Y en el mundo continúan recibiéndose problemas de suministros. Fiat Chrysler en Europa ya pues ha manifestado abiertamente que le faltan algunas partes que compran normalmente desde China. Así que el mercado accionario el día de hoy, si bien es cierto, presenta algo de descensos. Pensábamos que iba a ser un poco más fuerte o más dramático el movimiento una vez se superaran el número de víctimas que se tuvo en el año 2003 por el SARS. Mientras tanto, continuamos con la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Esta semana tenemos algunas compañías relevantes, ya vamos más del 60% de las empresas que hacen parte del Standard & Poor's con publicación de resultados. Continuamos con sorpresas en utilidades de 5.6% y sorpresas en las ventas del 1.15%. Como mencionábamos, las ventas sí han aumentado 3%. Es decir, que el mercado anticipaba un incremento solamente 2% y ha sido del 3%, y ya vemos un incremento de utilidades del 0.5%. La semana pasada veíamos que estaba muy en línea con estancamiento de las utilidades, es decir, que el mercado consideraba que iba a haber contracción del 5% y por eso, al no contraerse, sino estar estable, la sorpresa era de 5% en utilidades. Mientras tanto, con respecto al tema de monedas, hoy vemos algo de estabilidad en el tema del dólar frente a otras monedas reserva. La semana pasada, de manera ininterrumpida o consecutiva, durante todos los 5 días, el dólar se fortaleció frente a otras monedas reserva, cerca del 1.4%. Esta semana está iniciando con un descenso del 0.10%, es decir, no está extendiendo esa dinámica, pero digamos que no porque hoy lo esté haciendo podemos de alguna manera fijar ya que esa tendencia del dólar al alza ha finalizado. América Latina está el día de hoy algo mixto, pero al igual que frente a otras monedas reserva, la semana pasada, por lo menos durante las últimas 3 jornadas, cerró con debilitamiento de las monedas de esta región. Y como manifestábamos, el Banco Central de China, a pesar de estos incrementos de la inflación, no va a cesar en su intento para mitigar los efectos del coronavirus. Por eso, uno de sus asesores directos ha manifestado que próximamente podría haber una reducción de la tasa de referencia. Con respecto al tema de petróleo, tal vez una de las noticias más importantes del día o de la jornada en conjunto con el tema de la cantidad de víctimas del coronavirus. Los rusos finalmente no quisieron anticipar la reunión que se tenía para el mes de marzo. Esto debilitó el precio del petróleo que en las primeras negociaciones de esta jornada había vuelto a registrar precios por debajo de los $50 el barril para el caso del WTI. El Brent se ha venido consolidando por debajo de los $55 el barril, así que este anuncio no ha sido nada positivo para los países exportadores de este producto. Por otro lado, los estudios sobre demanda de petróleo desde China dice que el recorte de importaciones se va a demorar durante el mes de febrero, pero seguirá siendo grande. Recuerden que las primeras mediciones eran de 3 millones de barriles menos, más exactamente se ha calculado que actualmente es de 3.2 millones de barriles menos de compras de chinos al exterior de petróleo, y durante el mes de febrero se calcula que esto se moderará, pero muy levemente, serán 2.5 millones de barriles menos de compras, por lo cual pues algunos analistas consideran que la decisión de Rusia es totalmente equivocada. Obviamente Irán afirmó que era completamente favorable a los recortes de producción, pero como ha sido últimamente la regla, ellos se excluyen o se autoexcluyen de tener que reducir su producción, teniendo en cuenta que ellos han venido siendo afectados por las sanciones de Estados Unidos. Ellos dicen que no tiene sentido que ellos sean incluidos dentro de estas restricciones. Y dentro del punto de vista de materias primas, la única que ha mantenido sus precios ha sido el oro, y como ustedes bien saben, simplemente un activo refugio. Mientras tanto, en el mercado de renta fija, que había mostrado algo de incrementos por las buenas noticias económicas, incluso la generación de empleo en Estados Unidos el viernes, en teoría, la de corto plazo, la del mes de enero fue muy alta, 225,000 puestos de trabajo, pero durante todo el día viernes empezó a reducirse las tasas de descuento, 7 puntos básicos de diferencia entre el cierre de jueves y del viernes. Hoy abrimos con tasas de descuento del 1.57, muy cerca a lo que tuvimos el cierre de la pasada semana. Esta semana es importante en los Estados Unidos, son las declaraciones semestrales que realiza el presidente de la Reserva Federal,
en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Eso será mañana. Muy probablemente le estarán indagando sobre la posibilidad de recortes de tasas adicionales, aunque la Fed ha manifestado que por ahora está en una pausa. Obviamente, uno de los temas centrales será el coronavirus y los efectos sobre la economía. Muy probablemente Jerome Powell parafrasee las declaraciones de uno de los miembros de la Reserva Federal, donde consideraban que el impacto iba a ser muy moderado o prácticamente no significativo. Y el día miércoles estará realizando las mismas declaraciones, pero en el Comité de Banca del Senado. Y hoy el presidente de los Estados Unidos presentará su presupuesto 2021, gasto de 4.8 trillones de dólares, reducción en programas sociales, reducciones a asistencia internacional, incremento en gasto de defensa, y alguien hablaba del proyecto de llevar el hombre a Marte. Así que este presupuesto muy probablemente los demócratas no lo van a discutir durante esta legislatura y tendremos que esperar hasta después de las elecciones, es decir, noviembre, para ver cómo será el presupuesto de 2021. Es decir, recuerden que el cierre fiscal en Estados Unidos es septiembre, probablemente por lo tanto, tengamos un presupuesto temporal o transitorio, lo que sería el mes de octubre y el mes de noviembre de este año, para que luego sí se realice la discusión y eventualmente nos enfrentemos nuevamente a la posibilidad de un shutdown parcial del gobierno, porque no se pongan de acuerdo los demócratas y los republicanos en el Congreso. Con respecto a otros eventos para esta semana en el mercado de renta fija, uno, declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo en el Parlamento Europeo, muy parecido a lo que va a realizar Jerome Powell esta semana también en los Estados Unidos. Y la perla de la jornada provino por cuenta de las declaraciones de la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien culpó al Fondo Monetario Internacional por un préstamo ilegal a Argentina de 56 billones de dólares durante la anterior administración, la de su rival Macri, por lo que le advirtió al Fondo Monetario Internacional que era mejor que reconociera una pérdida en estos préstamos de una vez, y que obviamente, como mencionábamos nosotros desde la semana pasada, pues se venía el incumplimiento oficial nuevamente de Argentina a sus acreedores. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, se superó el número o la cifra de víctimas mortales del SARS ya por cuenta del coronavirus, 910 víctimas, la anterior estaba por encima de las 800, y solo el día domingo fueron más de 90 muertes por este tema, así que todavía no se modera la velocidad de transmisión, y como manifestaba esa entidad en Londres, ese modelo matemático dice que todavía falta mucho por recorrer en esta parte de la transmisión del virus. Eso es todo por hoy. Recuerden también debilidad del mercado petrolero ante la resistencia de Rusia para anticipar la reunión del mes de marzo de la OPEP. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día viernes, la calificadora Moody's publicó un documento el cual aseguraba que el gobierno de Colombia tendría dificultades para alcanzar sus objetivos fiscales en los próximos años. Esto agregó que por la aprobación de la ley de crecimiento, los ingresos fiscales de Colombia bajarían. Sin embargo, recalcó que los resultados fiscales de 2019 son positivos para el país. También agregó que los ingresos podrían haberse afectados negativamente si el crecimiento a nivel global se debilitara o si se intensificaran las protestas sociales. En el documento también menciona que es poco probable que el gobierno utilice la venta de activos como fuente de financiamiento en 2020, pero sí mencionó la gran dependencia que tiene sobre los ingresos excepcionales y recalcó que Colombia continuará generando superávits primarios durante este año y 2021, lo que respaldaría la estabilización de la deuda. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio dio vía libre a EPM para que participe en las subastas para su eventual adquisición del sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica, atendido por Electricaribe en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Vale la pena mencionar que el año pasado fueron suspendidas las subastas de Electricaribe ante las dificultades que tuvo la reforma tributaria, y el gobierno espera realizar las dichas subastas a finales de febrero. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por el mercado accionario local, el índice Colcap el día viernes se mantuvo
inalterado, mostró importantes cambios contra el cierre del jueves, manteniendo principalmente los 1.650 puntos. Sin embargo, hay que destacar que se observó un retroceso en los volúmenes negociados, se negociaron tan solo 72.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 13.000. La más valorizada fue Gas Natural con un 4,6% ante esta posibilidad de la OPA, y la más valorizada fue Promigas con un 3,7%. El día de hoy consideramos que el Colgap podría debilitarse y mantenerse dentro del canal trazado. Como tal, ante las crecientes preocupaciones por la propagación del coronavirus, hay que monitorear de cerca este banderín, ya que la medida de que confirme la ruptura al alza podría confirmar que la tendencia alcista se prolonga, mientras que sea la baja confirmaría un cambio de tendencia. Por el lado de las recomendaciones, estas mantienen un comportamiento mixto, destacar principalmente que por lo que es Grupo Sura y Grupo Nutresa se valorizaron principalmente, mientras que Celsia, Preferencial Davivienda y Canacol retroceden levemente. Es monitorear de cerca Cemex, el cual reporta resultados el día miércoles, donde consideramos que van a ser negativos. Sin embargo, ante cualquier sorpresa por el lado del punto de vista del plano local, es decir, por el lado de los volúmenes en Colombia, esto en caso de que sean que muestren un crecimiento interesante, esto podría generar reacciones al alza sobre la acción. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Preferencial Bancolombia, la cual el viernes registró finalmente un nuevo máximo histórico. Destacar principalmente que eso es ante un mayor apetito por parte de las acciones locales. Consideramos que tiene todavía espacio para seguir valorizándose hasta los 48-49.000 pesos. Sin embargo, ante el entorno internacional, teniendo en cuenta todo este tema del coronavirus y como tal los mercados están manteniendo la cautela en las últimas jornadas, consideramos que el potencial podría ser limitado, ya que en la medida que sea hay búsqueda de refugio, esto generaría desvalorizaciones sobre esas especies, principalmente Bancolombia, ya que es de las especies con mayor beta contra el Colcap. Y por otra parte tenemos la acción de Grupo Nutresa, la cual el día de ayer se valorizó un 1,1%. Destacar de esta que, según el indicador técnico, nos da como tal un fin de la tendencia bajista. Como tal, con la valorización del viernes nos podría confirmar un cambio de tendencia en la medida que se sigue valorizando el día de hoy. Destacar principalmente el Grupo Nutresa, esperamos que los resultados sean positivos para el 4T19. Sin embargo, hay que seguir de cerca cómo va el comportamiento de las betas internacionales, las cuales por el lado volúmenes esperamos que sean relativamente estables o hasta retrocesos, mientras que la devaluación del peso colombiano seguirá trayendo mayor atracción a los resultados y seguirá favoreciendo y sopesando este estancamiento en el crecimiento de las ventas internacionales. Sobre todo por el mercado local, los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Como manifestábamos, las monedas de América Latina registraron durante la semana pasada 3 días de pérdida, miércoles, jueves y viernes. Peso colombiano no se apartó de esta dinámica y está nuevamente negociándose muy cerca de los máximos de este año. 3.424 estamos amaneciendo el día de hoy. 3.414 se negoció el pasado día viernes, por lo menos así fue el cierre, con casi 1.200 millones de dólares transados para el día de hoy. Por lo tanto, estaremos probando obviamente el máximo de este año que se registró el 31 de enero en niveles de los 3.430 pesos por acción, así que ese es el objetivo que se tiene trazado para el día de hoy, y el siguiente nivel hacia el alza probablemente esté muy cerca a los 3.450. A la baja, zonas de soporte, la primera 3.413 y la segunda 3.390 para el día de hoy. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos indexados a la IBER en corto plazo y con opción de diversificación en tasa fija e IPC, y en mediano plazo en títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo valorizaciones importantes en los títulos indexados a la IBR y se resaltan las indexaciones en el IPC, que los títulos han tenido unas valorizaciones importantes en las últimas jornadas.
En cuanto a la jornada anterior, los test del 24 se valorizaron cerrando en 5.011, mientras los test del 28 se desvalorizaron cerrando al 5.648. La curva test tasa fija se desvalorizó alrededor de un punto básico en promedio, mientras la curva test VR se valorizó 0.46 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 21.000 millones a través del sistema transaccional y 679.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21 y del 20, seguido por IBRs del 21. Adicionalmente, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reveló que Colombia venderá test con vencimiento 2050, que sería un plazo de 30 años, en el primer semestre de este año, buscando alargar la curva y dinamizar el mercado colombiano. Indicó que la emisión inicial se hará a través de un book building y que las siguientes se realizarán por medio de mecanismos normales de subasta. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.